¿Qué tal? Estamos retomando la máquina de escribir. Bueno, en este primer ciclo de conversaciones con periodistas sobre todo de Santa Cruz. Y hoy hemos invitado a Freddy Morales, un periodista cruceño que hasta donde yo conozco ha desarrollado su carrera, o por lo menos la mayor parte de su carrera, en La Paz. Freddy, que debe sobrepasar probablemente también los 30 años, las 3 décadas de experiencia en periodismo. También ha sido dirigente sindical de todos los periodistas, el gremio de los periodistas en Bolivia. Ya lo tenemos ahí. Qué agradable, Freddy, poderte ver. ¿Cómo estás? Hola Gisela, de tanto tiempo, ya te saludé antes, muy emocionado de verte y que me hables directamente a mí y no a todo el público, te decía. Muchas gracias por No, invitarme. las gracias a vos, Freddy, más bien por aceptar conversar conmigo en la máquina de escribir. Te cuento que hace unas semanas atrás, aproximadamente un mes y medio, comencé un ciclo de diálogos, de charlas, utilizando un poco este formato de los podcasts para hablar con colegas periodistas de aquí de Santa Cruz, con los que he compartido espacio laboral y con los que también no lo he hecho, pero que han tenido un nivel de incidencia en la sociedad cruceña. Y hemos estado conversando del oficio, del trabajo, sobre todo relacionado a todos estos cambios que se están dando en materia tecnológica, que también tienen que ver, por supuesto, en el tratamiento del contenido informativo. Ha sido muy grato reencontrarme con varios colegas nuestros, hombres y mujeres, y también es muy grato poder conversar y reencontrarme también con vos, estimado Freddy. Muchísimas gracias, yo estoy muy halagado porque me tomes en cuenta. Bien, Eh, Freddy, no me equivoqué al decir que sos de por acá del Oriente, ¿no es cierto? no, yo nací en Concepción, conocí Concepción ya siendo, eso sí, ya siendo, ¿cuánto hará? Unos 15 años recién. Mirá vos, Conocí Concepción porque a mí me sacaron de ahí muy pequeño. ya, Yo me crié en San Ignacio de Velasco. ya. Ahí estuve hasta los 15 años aproximadamente y ya luego me fui a estudiar a Santa Cruz, a terminar el bachillerato. Y esto del periodismo tiene que ver precisamente, Gisela, con San Ignacio de Velasco, porque, bueno, yo siempre soñé más que todo ser locutor en aquellas épocas. Yo siempre estuve atento a la radio, prácticamente todo el tiempo estaba atento a la radio, escuchaba radios del exterior y me encantaba esa magia de que la gente habla y, bueno, se comunica con las personas. Entonces, ahí me nació un poco, no un poco, sino totalmente. En San Ignacio está la radio Juan 23, una radio católica. Y esta radio me ofreció una media beca para venir a estudiar a la Universidad Católica de La Paz. Ya, Entonces, de ese modo fue que finalmente entré a lo que es la comunicación. En aquella época, creo que hoy se llama lo mismo, eran ciencias de la comunicación. Lo que enseñaba la Universidad Católica era un grupo muy pequeño el que tenía, o sea que estamos hablando de bastante tiempo atrás. Bueno, me quedé en La Paz y a vivir y sigo acá. Como una anécdota, muchas veces mi familia que vive en Santa Cruz me dijo, y bueno, ¿y por qué no te venís a trabajar a Santa Cruz? Y yo le me dije, es que quitaste la pregunta. nadie me ha ofrecido trabajo en Santa Cruz. Yo he sido dirigente, hemos sido con vos dirigentes de nuestro gremio, he estado cantidad de veces, obviamente, con colegas de Santa Cruz en aquellas épocas. Estamos hablando de hace tiempo ya, ¿no? Por lo Sí, menos una 2 décadas. Qué terrible. Bueno, conocíamos a todos los colegas de Santa Cruz como dirigentes, pero nunca hubo así una propuesta, una sugerencia, nunca jamás. Entonces, yo soy de los que piensan y de los que por la experiencia sé que uno trabaja donde puede, donde le ofrecen un trabajo y no donde quisiera trabajar, ajá. porque esa es por lo menos, en mi caso por lo menos, esa es la realidad. Donde la vida te pone, ¿no, Freddy? Sí, donde te ofrecen algo para recibir unos centavos. Yo siempre digo, yo nunca me quejo del trabajo. Eh, lo terrible, porque claro, uno siendo dirigente sindical, Gisela, los empresarios toman sus recaudos. En nuestras épocas yo conocía
no sé si continuará ahora, pero había como un pacto entre los empresarios de no contratar a sindicalistas. Y ellos mismos decían luego, si alguien contrata a algún sindicalista, luego no vengan a quejarse y a pedir ayuda, ¿no? Por los problemas que les pueden hacer, etcétera, etcétera. De modo que yo he conocido lo que es el desempleo durante varios años y ahora siempre repito que lo peor es llegar a fin de mes y que nadie te deba nada, absolutamente nada. Eso es terrible, durante varios años me ha ocurrido eso. De modo que yo siempre estoy agradecido y creo que es una bendición el tener una fuente de trabajo. Así es, Freddy. Bueno, ya un poquito puedo concluir entonces, cuando me hablaste de que naciste en la Chiquitania, tu vinculación con la iglesia, tu beca a la Universidad Católica, un poquito ya puedo entender, porque te iba a preguntar cuál era tu relación que habías tenido con la Iglesia Católica, porque sé que durante muchos años estuviste al frente de Radio Herbol. Quisiera que me contés un poco cuáles fueron los medios donde estuviste al comienzo y cuál fue tu experiencia, porque vos dirigiste Herbol probablemente cuando esta emisora era un monstruo, era una de las radios más importantes que había en Bolivia. Antecitos, Ya. antecitos de eso, sí. El, yo me vine a estudiar y como tenía que ir a Herbol, mira cómo es la vida, como yo tenía que ir a Herbol a recoger ese dinero de la media beca que me mandaba Radio Juan 23, que es afiliada a Herbol, ahí obviamente me contacté con el secretario ejecutivo de Herbol, un gran periodista, a quien obviamente siempre le estaré agradecido, y le pregunté de buenas a primera, la segunda o tercera vez que fui a recoger ese dinerito, le pregunté si él me podía ayudar para hacer algunas prácticas en La Paz, porque me interesaba mucho hacer prácticas. Y él ahí me dijo, mira, anda y busca a este señor a tal lugar, al Colegio San Calixto, Enrique Eduardo, estoy seguro que lo conocemos también, gran persona y gran periodista. Fui al Colegio San Calixto, yo era novato en La Paz, no conocía absolutamente a nadie, y ahí funcionaba la radio Fides. Fue mi primer, si se quiere, después de la Juan 23, ya en La Paz fue mi primer contacto, digamos, con las organizaciones católicas. Y la persona que me había recomendado Enrique Eduardo era nada más que Eduardo Pérez Iribarne, que en esa Ajá. época era corresponsal de la France Press. Entonces me dijo Eduardo, así muy cortito te lo voy a contar, vamos a ver si querés jugar, porque aquí vienen muchos chicos de la Católica a jugar y chicas, entonces vamos a ver, yo te voy a dar algunos encargos y vos no te voy a dar credencial, no te voy a dar absolutamente nada. Vas y buscas la información. Y así empezamos, así empecé en Radio Fides. Yo iba, conseguía como podía, yo decía soy estudiante de comunicación de la Católica, no tenía credencial de nada, absolutamente nada, y la gente me daba una mano, las autoridades, los empresarios, etcétera, para darme la información y se dejaban entrevistar conmigo. Así pasó como año y medio más o menos. Un buen día Eduardo Pérez me le dijo a Miguel Longo, que era el jefe de prensa de la Fides, mira, este chico quiere hacer unas prácticas, a ver, hacerte cargo de él. Ya nos olvidamos de vernos con Eduardo Pérez y ya toda mi relación era con Miguel Longo. Ya un día, una noche, año y medio después que yo estaba realizando esas prácticas, Pérez entró a la radio y me vio y me dijo, había seguido viniendo aquí, quiere decir que le interesa este asunto. Bueno, ahí un poco empezó la cosa, llegaron los Juegos Bolivarianos de esa época y fue mi primer trabajo formal, si se quiere, me contrató Pérez para hacer la cobertura de los Juegos Bolivarianos y luego, tiempo después, me contrató ya para empezar a trabajar en Radio Fides. De modo que trabajé bastante tiempo yo en Radio Fides y posteriormente llegué a Herbol. También en esa época estaba Ronald Greve de secretario ejecutivo y tenían un proyecto muy interesante que era los centros de comunicación popular. ¿De qué se trataba? De instalaciones en todas las radios afiliadas a Herbol, instalaciones de estos sistemas de radioaficionado, y teníamos dos contactos al día, uno al mediodía y otro al final de la tarde, donde ellos mandaban información y yo desde La Paz, que era el encargado, era el reportero en realidad, yo les mandaba también información de lo que ocurría en La Paz. Un buen día nos dimos cuenta que teníamos cantidad de información
y la mayoría de esa cantidad de información era absolutamente exclusiva y muy interesante, cosas que ocurrían en los pueblos y que no se difundían en las ciudades. De ese modo decidimos hacer un informativo, alquilábamos espacios en las radios porque Herbol todavía no tenía radio propia, de modo que hacíamos un informativo alquilado en la mañana por las radios, pero también hicimos una agencia de noticias. Ajá. Y la agencia de noticias fue muy exitosa también. Yo estuve a cargo ya de todo eso, de esta etapa, si se quiere, de la agencia de noticias, del informativo diario, hasta ahí, digamos. ¿Década del 80? Del 80, del 90. Del 90. 90, más del 90, sí. Sí. Ya. Ya estaba muy, muy exitoso lo de la agencia de noticias, teníamos todos los periódicos como afiliados o clientes, entraba dinero por eso, se vendía el servicio, y estaba Herbol estaba en pleno proceso de compra de lo que fue Radio Color, que era la radio en FM de Radio San Gabriel. Y fue en esos días, cuando ya todo eso estaba cerrándose, que dejamos de trabajar en Herbol, salió este equipo que se hacía cargo de la agencia de noticias y del informativo, y empezó Herbol a tener una radio propia, que ya fue la que le dio, esta radioemisora propia, le dio la potencia que tuvo posteriormente y la incidencia en los hechos, tanto informativos como políticos del país que casi todos conocemos. Ajá. Entonces nació como radio y ya también tenía las posibilidades de ser una agencia de noticias, ya las dos cosas a la vez. Sí, cuando yo estuve ahí, como te digo, con ese sistema que teníamos de radioaficionado, de contar con cantidad de información, claro, de todas las radios afiliadas que mandaban noticias, entonces dijimos, hagamos un noticiero que salga por la radio y también hagamos una agencia de noticias porque tenemos suficiente material como para ofrecer material informativo importante, según nuestro punto de vista, sobre lo que pasaba sobre todo fuera de las capitales. Qué interesante. Freddy, y decime, Herbol también alfabetizaba en esa época, ¿no es cierto? Nació Herbol alfabetizando en realidad. Era una institución que agrupaba a otras ONGs que se encargaban de la alfabetización. Esa era la especialidad de Herbol. Pero ahí un buen día entró José Luis Aliaga, un compañero de la Universidad Católica también, a Ronald Greve, que también comunicador, catedrático universitario, y dijeron, aquí hay que añadir a la simple alfabetización, hay que añadir un componente que es la información. Entonces, Herbol siempre fue alfabetización, y posteriormente vino el agregado de comunicación y de información. Y es ahí donde entro yo, ahí necesitaba un reportero. Entonces ahí entré yo. Bien, Freddy. Fue posterior a la alfabetización, sí. Excelente. Me has dicho que comenzaste, bueno, según el cura Pérez, jugando el periodismo. Claro, él me dijo, vamos a ver si viniste a jugar como varios otros de tus compañeritos o en serio, ¿no? Sí, ahí empezó la cosa. Perfecto. De modo que yo siempre lo cuento, ¿no? Porque yo conozco a muchas generaciones de periodistas de la Católica, porque yo me dediqué a trabajar y llegaban había que inscribirse en la universidad, yo iba y me inscribía y no volvía, hasta que otra vez salía el anuncio en el periódico Presencia de que habían inscripciones para el nuevo periodo, yo iba y me inscribía, ¿no? Hasta que un día la universidad me reprimió fuertemente, me anunció que me iban a expulsar y que si no tomaba en serio lo de la carrera, que me iban a expulsar. Entonces ya yo tomé en serio y por eso estuve en varios cursos, digamos, en varias generaciones. Me tomó una carrera de 4 años y medio, como por lo menos 6 años, una cosa así aproximadamente. Yo me inscribía y no volvía hasta la próxima inscripción, ¿no? Porque me dediqué a trabajar. Claro. Me apasionó mucho el trabajo. Te apasionaste como todos los periodistas. Sí. Qué bueno, Freddy. Bueno, entre las cosas que estuve buscando acerca de vos, entré a tu muro y estuve viendo qué tipo de publicaciones tenía. Encontré una fotografía que vos posteaste que me parece que es una mesa de Todos Santos, creo, donde está la foto del padre Luis Espinal. Yo quería saber si tuviste algún vínculo, si trabajaste con él, qué experiencia tuviste en torno a este personaje de la historia boliviana.
A Espinal lo conocí precisamente en la Radio Fides, él era el director suplente de Pérez, porque cuando yo entré, el director era en realidad el padre Gramún, José Gramún, De y Moragas. Eduardo Pérez era el jefe de información y de prensa de la radio. Posteriormente llegó Luis Espinal, ahí lo conocí en la radio, era también profesor en la universidad, yo estaba en la universidad en esa época, en la Católica, y cuando empezó el semanario Aquí, yo era colaborador del semanario Aquí, colaborador como obrero, porque lo que yo más colaboré en el semanario Aquí era los viernes en amanecernos juntos con otros compañeros para doblar el periódico, porque llegaban las resmas de periódicos impresas largas, como vos conoces, y había que poner las páginas, organizar las páginas y doblar el periódico para que a partir de las 4 o 5 de la mañana vengan los canillitas a recogerlo. Yo soy un admirador de Luis Espinal. Yo me quedaba parado en el pasillo de la Radio Fides escuchando sus editoriales. Hay un editorial de Luis Espinal que se llama Eufemismos, que se me quedó grabado para siempre. Él hablaba sobre las trampas de la comunicación y del uso del lenguaje y decía que los medios y el sistema usa mucho el eufemismo para designar las cosas y encubrir la realidad. Ejemplo, decía, si seguimos con los eufemismos, dentro de poco a un preso no se le va a decir preso, sino un hombre en proceso de liberación. Como a los pueblos tampoco se les dice de que son pueblos absolutamente sojuzgados, que no se les permite desarrollar, pero se les dice, los medios dicen que somos pueblos en proceso, en crecimiento, en procesos de liberación, y todo eso fue extraordinariamente claro Luis Espinal. Yo cantidad de anécdotas de todo lo que fue el proceso del semanario Aquí. Yo tuve no sé cómo llamarlo, pero el día que desapareció Espinal, era un viernes en la noche que lo secuestraron los paramilitares de Arce Gómez y García Mesa, y el sábado en la mañana ya la Radio Fides advirtió de que estaba desaparecido. Y claro, todos nos constituimos, quienes trabajábamos ahí, nos constituimos en la radio, y cerca del mediodía llamaron de la DIN, el director de la DIN, para decirle para invitar al padre Pérez de que se había encontrado un cadáver y que vaya al reconocimiento a la morgue. Y hay un compañero, periodista también, el Junior Carvajal, le dijo al Pérez, no vayas solo, anda con el cambista que te acompañe. Entonces fuimos con Pérez y junto con Pérez, con el padre Eduardo Pérez, considero que fuimos las personas que identificamos el cadáver de Espinal ese sábado. ¿Qué impacto te provocó ese momento como ser humano, en primer lugar, como persona y como periodista que ya eras? Todo fue terrible, porque es eso de ir descubriendo el mundo de una manera tan brutal. Espinal estaba desnudo. Me llamó la atención porque se supone que la ropa ayuda a reconocer a una persona que no tiene identidad, como se pensaba hasta ese momento. Tenía 16 impactos de bala en el cuerpo. Me llamó la atención la arrogancia con que actuaban los paramilitares. Eso después se fue reproduciendo, Gisela. Conocemos nosotros de esa arrogancia de los violentos, de la derecha de este país. Se fueron conociendo detalles de la muerte y esas ganas de no hacer nada para descubrir, bueno, todo el mundo prácticamente sabía de dónde venía el asesinato de Espinal, pero esas ganas del Estado de no hacer nada para no complicarse, y hubieron compañeros de la misma radio que me dijeron, mira, mejor no te metas en este asunto porque a nadie le interesa aclarar y menos sancionar a los responsables de la muerte de Espinal. De modo que, son varias cosas que se van juntando. Es una realidad muy dura a la que uno va accediendo y comprobando que las cosas son así, y no como uno inicialmente se imagina que está construyendo y aportando a un mundo y a una sociedad más justa
y etcétera, las cosas que solemos decir. Freddy, ¿cómo fue la reacción en ese momento con el padre Pérez Iribarne? En el momento En el en la momento del morgue. reconocimiento del cuerpo, sí, de Luis Espinal. Mira, nosotros entramos ahí con el director de la DIN y bueno, era Espinal, no había duda. No dijimos una sola palabra, ninguno de los dos. Eh, Pérez se acercó y le hizo la señal de la cruz en la frente y rezó. Uh-huh. Y cuando terminó de rezar en silencio, me miró y nos miramos y salimos. Y una vez afuera de la morgue, al director de la DIN, Pérez le dijo, sí, efectivamente es Luis. Uh-huh. De ahí nos fuimos a la radio Fides, llegó Pérez a la radio Fides y le dijo al operador, pon música clásica, pon música lúgubre. Uh-huh. Eso fue, y se sentó Pérez en el micrófono de la radio y hizo el anuncio, ¿no? Dijo, Luis Espinal ha sido asesinado y dio algunos detalles más. Como que ese fue, digamos, el momento culminante de lo que ocurrió ese rato. Uh-huh. Ok, Freddy, te agradezco mucho el relato específico de este hecho histórico con los datos y los detalles que me estás dando. Muchas gracias, Freddy. Freddy, después de Herbol, ¿qué otras casas de comunicación, en qué otras casas de comunicación te has desempeñado como periodista? Estuve en la agencia Noticias Fides con el padre Gramún, estuve de corresponsal en La Paz del periódico El Mundo cuando empezó el periódico El Mundo. Estuve en La Paz también como corresponsal del periódico Opinión cuando empezó el periódico Opinión. Tuve yo lo que yo considero ahora a la lejanía el privilegio de tener a mi cargo el programa de la mañana, toda la mañana en Radio Fides, que es el programa estelar de todas las radios, sigue siéndolo hasta ahora, y también en Herbol, es decir, no solo trabajé como periodista, como reportero y redactor, sino también en la radio tuve ese gran privilegio de conducir durante bastante tiempo programas, el programa de la mañana, que son los programas estelares, ¿no? Eso es un piropo del que me jacto siempre. Luego estuve, ¿cómo decirte? Fui colaborador bueno, el semanario Aquí ya te lo dije. Sí. Más o menos eso es en resumen, ¿no? Ya. Después apenas empezó el proyecto de Telesur, hace como 18 años, mira, me contactaron, vino una persona a La Paz, habló con varias personalidades, gentes de la ciudad de La Paz, y todos, según me dijo después esta persona, coincidían en que yo te reunía algunos requisitos para ser corresponsal de un medio tan importante como el que iban a hacer, que era Telesur. Cuando me contactaron, yo les dije, yo no tengo ninguna experiencia en televisión. Me dijeron, no, televisión se aprende a hacer, eso se aprende, pero hay algunos valores que reconocemos en vos que son los que nos interesan. Y así empezó la historia con Telesur. 2 décadas, casi 2 décadas. Casi 2 décadas, sí. Yo creo que es un medio muy importante. Posteriormente a Telesur vino Russia Today, que también ha roto el monopolio de la información, de modo que yo me siento también muy orgulloso de ser parte de este gran proyecto, ya no solo latinoamericano, porque Telesur se ve en el África, se ve en los Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, cuando estaba anunciando su aparición, Telesur aprobó un presupuesto económico para interferir la señal, igual que lo hacían en un principio con los medios de comunicación de la Revolución Cubana. Pero ahora ya en varios estados de los Estados Unidos se ve Telesur. Bueno, ahora ya es imposible interferir un medio de comunicación con las redes sociales, ¿no? Estamos hablando de que lo intentaron en los inicios, cuando todavía esta fiebre de las redes sociales no se podía visualizar siquiera que iba a llegar. Uh-huh. Bueno, pero ser corresponsal de Telesur, Freddy, no debe ser muy fácil, que digamos.
no solamente en Bolivia, ¿no? Telesur la ha pasado mal en todas partes, ¿no? Sobre todo en los países vecinos. Entonces, ha sido complicado ser corresponsal de Telesur, Freddy. Podemos incluso referirnos a lo sucedido el 2019-2020, ¿no es cierto? Es complicado, Gisela, muy complicado es no ser parte del sistema. Eh, yo en esto no me las doy ni de heroísmo ni de absolutamente nada. Me llama mucho la atención de que, ¿cómo podría decirte? El mundo se ha dividido normalmente para que se entiendan las cosas y para no entrar en monturas, Sí. entre izquierda y derecha, entre conservadores y la gente que cree que las cosas pueden cambiar. Y eso es muy difícil. Y en los últimos, yo diría que en los últimos años, a partir de 2019 fundamentalmente, yo viví una experiencia que ha sido y es, yo diría hasta incluso es un poco traumática, porque resulta que tus propios compañeros se convierten en tus más terribles enemigos, compañeros de trabajo, ¿no? Las propias organizaciones a las que perteneces te dan la espalda. La mencionabas en 2019. Lo primero que hizo el gobierno de facto de la señora Yanine Áñez fue sacar del aire en Bolivia a Telesur y a Rusia Today precisamente. Y un colega de una agencia internacional de noticias llamó a algún dirigente de la Asociación Nacional de Periodistas para pedirle una reacción. Lo normal es que las organizaciones salgan a Claro. defenderte. Y no, este compañero, el dirigente le dijo, yo no voy a decir nada defendiendo ni a Telesur ni a Freddy Morales. A Freddy Morales se le fue la mano y ahora tiene que responder, pues, le toca, ¿no? Entonces, son cosas que uno en su peor pesadilla nunca lo soñó, peor nosotros que hemos sido dirigentes sindicales, Correcto. ¿no? En nuestros estatutos, en las organizaciones sindicales y en los de las asociaciones de periodistas, en ningún lado dice de que ellos solo defienden a la gente Piensa igual. que comulga con sus ideas de ellos. Cuando nosotros éramos dirigentes defendíamos a todo el mundo por igual y nunca se me pasó por la cabeza de que en algún momento te puedan tratar de ese modo, ¿no? Porque un respaldo de una organización, de nuestras organizaciones, no te garantiza absolutamente nada. No devuelve que el gobierno que sacó del aire a tu medio, qué sé yo, eso no lo resuelve, pero moralmente, digamos, uno siente que pertenece a algo, ¿no? Y estos compañeros se hicieron sentir de que no, pues estaba expulsado. También de las organizaciones, ¿no? De que tampoco podía pertenecer ahí. Entonces, eso de que se las arregle. Y hubieran cosas muy terribles, Gisela, ya que lo tocaste el asunto de nuestras organizaciones también. Yo he sido muy crítico en los últimos tiempos y he recibido muchos ataques de mis propios dirigentes. A mí me pareció canalla el hecho de que nuestros dirigentes se hubieran reunido inmediatamente con la entonces ministra de Comunicación, que luego de esa reunión hubieran salido a anunciar de que ahora sí en Bolivia iban a haber tempestades de libertad de prensa. Por favor, cantidad de gente estaba siendo perseguida, 2 medios habían sido sacados del aire en Bolivia, etcétera, y los dirigentes anuncian de que ahora sí que va a haber tempestad de libertad de prensa en Bolivia y de información. Y no solo eso, cosas peores. La entonces ministra de Comunicación les ofreció un decreto para normar a los medios de comunicación, incluida la publicidad, tengo entendido, y ellos lo aceptaron y salieron y lo anunciaron. Cuando la Constitución y toda la vida nosotros los periodistas hemos defendido la autorregulación, porque no podemos someternos, es decir, la libertad de información, el derecho a la información no puede someterse ni a los gobiernos, a ningún poder, sea de izquierda o de derecha, a ningún poder. Por eso nosotros, cuando éramos dirigentes, defendimos a brazo partido la ley de imprenta. Todos los gobiernos han querido terminar con la ley de imprenta y eso lo conocen muy bien y de muy cerca. Entonces, lo hemos defendido porque tiene 2 o 3, más de 100 años la ley de imprenta. Y todo el mundo dice eso, pero es vieja. Ahora pues, no había televisión, no había ni radio cuando se hizo la ley de imprenta. Pero tiene 2 o 3 postulados la ley de imprenta que garantizan
la libertad de la gente a informarse, a tener acceso a la información, y a los periodistas garantizan ejercer su trabajo. Entonces, hemos logrado que en la Constitución que está vigente ahora se menciona que los periodistas se ajustarán a la autorregulación y a su ley, refiriéndose a la ley de imprenta. Y nuestros dirigentes van en la dictadura de la señora Áñez, en el gobierno de facto de la señora Áñez, a aceptar la oferta de un decreto para que nos regulen. Que alguien me explique eso. ¿No? Es decir, poder estar muy en contra de cualquier sistema, de cualquier gobierno, etcétera, etcétera, pero llegar a estos niveles como que es difícil de entender, de digerirlo. Sí, a ver, ya que tocas el tema, lo has mencionado en varias oportunidades en nuestra conversación, el tema de la dirigencia sindical. Hoy no tiene mucho significado la dirigencia sindical, es decir, no tiene mucha incidencia la dirigencia sindical del gremio, pero en aquellos tiempos, cuando te tocó liderar, Freddy sí lo tenía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué le pasó al gremio de los periodistas para que sus principales organizaciones estén como están? Es una pregunta dificilísima la tuya, porque pareciera que uno va a hablar bien de uno, yo lo hice perfectamente, yo soy un buen tipo, Sí, y a los de ahora no sirven. Entonces, comparto nada más que el criterio de que las organizaciones en determinado momento tenían una importancia muy fuerte en la vida nacional, no solamente en el gremio de los periodistas, y podíamos defender mucho mejor a nuestros compañeros. Y ahora esa situación se ha diluido. Eh, por lo menos no tiene el mismo impacto que supo tener en algún tiempo. Yo creo, de todos modos, que ha habido, dentro de toda esta polarización en que hemos caído como país y como sociedad, también han caído, obviamente, las organizaciones que son parte del país y de la sociedad. No podían estar afuera. Entonces, hay una ideologización muy fuerte de parte de nuestro gremio, con todo el derecho del mundo. Todos tenemos derecho a tener una posición política, social, lo que se quiera. correcto. ¿Sabes dónde está el problema, Gisela? En que las organizaciones no pueden ser sometidas a ninguna de esas posiciones políticas. Porque cuando ocurre eso, cometes cosas como las que ocurrieron conmigo de desconocerme, es decir, yo la oveja negra del gremio, ¿no? Que se las arregla este sujeto, ocurren cosas como que nuestros dirigentes también, muy identificados con una posición política hasta hace poco, no sé si seguirá la cosa de ese modo, pero por ejemplo, suscribieron y firmaron un documento como este, Gisela, que a ver si lo podemos mostrar un poquito, ¿no? Sí. Que yo lo voy a leer acá. Muy Mira, bien. dice: este documento fue distribuido oficialmente por nuestras instituciones, las asociaciones de periodistas, dice, informe a la CIT, audiencia con la presidencia, algo preside, dice, ¿no? Bien, dice: estimados asociados, comparto con ustedes el documento de denuncia de los derechos humanos, de la libertad de prensa y expresión, así como de las agresiones contra periodistas presentados esta mañana por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las 9 departamentales en audiencia virtual ante Yulisa Mantilla, presidenta de la CIT, Joel Hernández, relator para Bolivia, y otros funcionarios junto al CONADE y otras 22 organizaciones nacionales. Les pido en lo posible difundir saludos cordiales y un fraterno abrazo para todos y todas. ¿Qué es este documento? Es del 3 de febrero del año pasado. En este documento se intenta desmentir todo el estudio que ha realizado este organismo de la CIT, que estuvo en Bolivia durante 8 meses investigando los sucesos violentos de antes y posteriores al golpe de Estado. Acá se dice, por ejemplo, que la Juventud Cochala, esta organización, que todos hemos visto cómo actuó, agarró una alcaldesa de Vinto, la amenazaban de muerte, la hicieron recorrer la muerte falsa, etcétera, etcétera. Bueno, según nuestros dirigentes y este informe, quienes hicieron eso son unos muchachos bien intencionados que son presos políticos. Bueno, cosas peores se dicen aquí que eso. Entonces, cuando ya se llega a ese nivel,
de ideologización ya no se hace, considero yo, ya no se hace periodismo ni se es dirigente, ya se es dirigente de un partido político. Claro. ¿No? Entonces ya no debería ser la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, sino ya debería llamarse otra cosa, ¿no es cierto? Un observatorio, como los tienen también, que solamente... En este informe, y ahí yo me gané el odio para siempre, de por vida, ¿no? Porque yo lo denuncié esto. Ante la propia CIT, varios periodistas, 9 de La Paz, pedimos audiencia y presentamos la denuncia de que esto no, estamos en contra de este tipo de manipulaciones de nuestras organizaciones. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué se dice? Se muestran las agresiones que han sufrido periodistas que ellos llaman independientes, que son los periodistas que supuestamente trabajan en medios de la derecha, de medios de derecha, no sé cómo llamarlo. Yo no quiero entrar a ese palabrerío tan ofensivo y tan feo. Mejor. Y no se menciona uno solo de los periodistas que trabajan en medios que no son del agrado de estos dirigentes. Entonces, creo que con lo dicho está suficiente y vos tendrás tu propia opinión. Sí, además se lo puede demostrar, es decir, yo estoy demostrando de que eso está aquí escrito. Y en una ocasión en que nos encontramos con algunos de los dirigentes, ellos quisieron decir que este informe era falso primero. Y después me dijeron, no, nosotros solo suscribimos la parte de la libertad de información y las agresiones a los periodistas. Pero bueno, te he leído la presentación y ahí dice claramente el CONADE. Nosotros sabemos perfectamente cuál fue el papel del CONADE en los sucesos de noviembre, antes de noviembre y en noviembre de 2019, que concluyeron en cosas terribles como 2 masacres, por ejemplo. Yo soy un testigo incómodo, disculpadme porque yo sé que el tiempo se acaba. No, adelante, tenemos tiempo. Ni de buen tipo ni de buen periodista, pero supongo yo, cuando me pongo a pensar en estas cosas que ocurren, que al final resulté un testigo incómodo, porque vos me preguntaste, bueno, no ha sido fácil esto de trabajar en Telesur. Yo fui uno de los pocos periodistas que estuvo en la masacre de Sencata. Y al otro día de la masacre, porque claro, había un rechazo, no es que yo era el gran héroe, iba y me metía y desafiaba las balas, absolutamente nada de eso, nada de eso. El tema era que había una susceptibilidad muy grande de la gente del Alto que estaba movilizada con los medios de comunicación, que si te acuerdas, permanentemente repetían periodistas vendidos, periodistas vendidos, periodistas vendidos. Entonces los atacaban a los compañeros y no los dejaban hacer la cobertura. Ellos dejaban ingresar fundamentalmente a medios internacionales. Yo me encontraba en el Alto con medios internacionales, con periodistas internacionales, pero muy poco con periodistas de los medios tradicionales de Bolivia. Y al otro día de la masacre, yo estuve varias horas dentro de la capilla de Sencata, donde hacían todo el trabajo de reconocimiento legal de 8 cadáveres. Y la capilla es pequeña, Gisela, es una capillita pequeña. Y los únicos periodistas que estábamos ahí durante varias horas en la mañana, es que es lo único que yo puedo relatar, era el Junior, Arias y mi persona con nuestros camarógrafos. Terrible, esa es una imagen dantesca. Y después de ver todo eso que había ocurrido, de hablar con la gente, de hacer cobertura de todos esos hechos, yo dije, yo tengo que contar esto, porque había poca prensa, no era porque era un iluminado ni nada de eso. Claro. La prensa, y yo dije, yo tengo que salir a contar esto porque habemos pocos medios que estamos siendo testigos de lo que está ocurriendo. ¿Esas fotos son de la época, perdón, Freddy? De Sencata, ¿sí? La encontré en tu muro. No sé si son de Sencata o si son de... Creo que son de Sencata, Freddy, ¿no? El 2003, claro, hay las de Sencata. Y también hay de la caída de Goni, ¿no? De Octubre Negro. Sí. Ya, exacto. Ya. Yo creo que estas son más de... Estas son de Octubre Negro, sí, esa tumba es... El Guerra del Gas, sí, es de la época del Goni. Sí, sigamos por favor con lo de Sencata, en el Alto. Estabas relatándome lo del Alto, donde estaban los muertos.
Bueno, entonces yo vi todo eso. Recordemos que cuál fue la versión oficial, Gisela, de que eran unos lumpen, drogadictos y alcohólicos que, bueno, se habían muerto ahí, se habían metido entre las balas y se habían muerto, pero además el ministro de gobierno del Murillo decía de que ellos se ponían en fila y se disparaban entre ellos, ¿no? El de atrás le disparaba al de adelante y le decía al de atrás, ahora matame tu voz, porque todos tenían la bala en la cabeza, en la parte de atrás. Frente a este tipo de aseveraciones y lo que yo había visto, de lo que yo había sido testigo, yo creí mi deber contarlo. Yo antes de esa época creo que no había aparecido públicamente dando ninguna opinión, porque es decir, no correspondía. Yo era un simple reportero, un periodista y nada más para estar dando opiniones. Pero a partir de ese momento yo dije, incluso desafiando mis posibilidades de trabajo, yo dije, yo esto tengo que contar. Y eso le incomodó a muchísima gente, porque hay muchísimos colegas que incluso hoy siguen hablando de que, bueno, cosas terribles, ¿no? Como seres humanos. Siguen repitiendo de que no hubo golpe, de que eso no fue una masacre, de que eran unos masistas los que había que terminar con ellos. Por todos los testimonios que yo he podido recoger, había entre los muertos y entre los familiares, no habían necesariamente militantes del movimiento al socialismo. Yo he hablado con muchísima gente, sigo haciendo la cobertura, obviamente. Mira, Gisela, ya pasaron, llegamos a los 4 años de esos hechos y no encuentro ese justificativo que tienen colegas. Puede ser que por una cuestión de conciencia, para dormir más tranquilos, quienes han estado apoyando semejantes barbaridades que ocurrieron, porque es decir, están hablando de cantidad de gente asesinada. El informe de la GIEI, ¿no?, de 8 meses, es contundente. Hubieron ejecuciones, la gente no estaba armada, nadie intentó hacer volar el centro de combustibles, distribución de combustibles de yacimientos que hay en el Alto. Y cuando yo hablo con la gente y les digo, bueno, pero había gente que estaba interesada en hacer volar, me dicen, pero es que es una tontería. Nosotros vamos a hacer volar a nuestra familia, es decir, si eso explota y barre con 5 kilómetros o 10 kilómetros a la redonda, vamos a ser tan irresponsables de hacer una cosa así. Entonces, ese tipo de información, como que en el propio informe de la GIE, y yo tengo algunos videos, se muestra y se demuestra, y está escrito, Gisela, de que no hubo nunca la intención de volar el centro de distribución de hidrocarburos de yacimientos. Y queda clarito, si uno mira de que es la gente que empuja el muro, y el muro cede, porque la gente primero empuja un poquito y el muro empieza a bambolearse, entonces sigue empujando y el muro cede. Entonces, claro, hay una serie de informaciones que no se dicen, que se ocultan para, no sé, es uno de los fenómenos de la actual época, creo, en que se trabaja mucho con esto de la información falsa y de imponer algunas verdades como verdades, algunas cosas que son la famosa posverdad. Freddy, sí, te comento que para poder conversar con vos estuve haciendo algunas consultas con algunos colegas en La Paz que te conocen un poquito más que yo y preguntaba, háblenme de Freddy, y hay quien me dijo que vos venís de una generación comprometida con el país, comprometida con la justicia social y comprometida con la vida. Y tu relato lo está corroborando absolutamente cada una de estas palabras que me dijeron de vos. Es un piropo inmenso, inmenso de grande. Sí. Porque también hay otro tipo de actitudes y posiciones. Te lo comento también para que haya un equilibrio. Me invitaron el año pasado, a ¿cómo se llama? Un seminario, una cosa así. Ya. De estas organizaciones alemanas que hacen, reúnen y bueno, éramos periodistas los que estábamos ahí. Y yo decidí no decir una palabra ahí, escuché las exposiciones y todo eso. Hablaron nuestros dirigentes y los que están en esa línea de los dirigentes, diciendo lo que siempre repiten. Yo decidí no decir nada, no rebatir absolutamente nada,
no crear ninguna polémica, hasta que empezaron, digamos, a una provocación tan directa, llamándome cobarde y todo eso por haber hecho esta denuncia, algunos de nuestros dirigentes, que hay aquí cobardes, que no, porque no hablan, no se animan a hablar, que ta. Entonces yo pedí la palabra, y ahí se paró una compañera, periodista, y dijo, yo no voy a admitir aquí de que hable Freddy Morales. O se calla o me voy. Ah, mira la democracia, porque ellos luchan por la democracia, ¿no? ¿Qué demócrata? Me tiré como 4 horas o 3 horas y media escuchándolos y el rato que quiero aclarar alguna cosita. No. O se calla este tipo o yo. Entonces hay los dos puntos de vista sobre uno. Sí. Mira, Freddy, hay algo que estoy observando aquí y es, vos has sido dirigente sindical hace muchos años y en el gremio del periodismo y de cualquier profesión siempre las ideologías están. Es decir, hay quienes piensan de una forma y quienes piensan de otra. Eso siempre ha habido. Pero lo que observo con tu relato y lo que ha pasado también en este momento histórico en el país es que ha marcado demasiado. Es decir, no sé, en tu experiencia, 40 años de periodista, Freddy, ¿alguna vez pasó algo así en el gremio? Donde siempre han habido ideologías, reitero, diferentes, encontradas, opuestas. Yo no creo, la verdad, mira, yo estoy comprometido, digamos, con las organizaciones sindicales, estuve desde muy joven, porque yo tuve el gran privilegio, mira esos privilegios, Gisela, que a uno la vida les da. El sindicato de la prensa de Santa Cruz, que ahora es federación, como claro, yo cruceño, me designó su representante ante la Federación Nacional, ahora Confederación de la Prensa. Entonces yo era el representante del sindicato de Santa Cruz y es ahí donde empecé a conocer, digamos, a estas organizaciones, ¿no? De modo que ahí yo puedo decir que tengo bastante experiencia. Cada quien tiene una posición política. Nunca nadie dejó de tenerla. Siempre han habido periodistas de derecha, periodistas de izquierda, como en todo en la sociedad, como en todas las organizaciones. Pero este enfrentamiento no hay enfrentamiento, este ataque tan feroz de parte de un sector de nuestros compañeros, que mira al extremo que llegaron, Gisela. Yo cuando me invitaste a hablar, yo dije, ¿qué puede interesar de lo que diga? Y tal vez estoy diciendo cosas que me había prometido ni mencionar. Pero, ¿qué han hecho estos compañeros dirigentes? Nos han dividido entre buenos y malos y nos han bautizado, ¿no? ¿Quiénes son los buenos? Los independientes, así los denominan ellos. Y puedes entrar a las asociaciones de periodistas y leer sus comunicados, entonces ellos defienden a los periodistas independientes, ¿no? Esos son los buenos, esos son periodistas, esos son probos, son honestos y son profesionales. Hay que defender ese periodismo. Y los estatales. Es decir, no importa si uno no es estatal. Y hay un error, hay una cosa tan ilógica, Gisela, que varios de estos compañeros han trabajado en el Estado, pero cuando ellos trabajaban para el Estado, no era un delito ser periodista y trabajar para el Estado. Mira la incongruencia. Pero no solo eso, las cosas han avanzado de tal manera, la realidad ha avanzado de tal manera, que yo estoy absolutamente seguro, no tengo un estudio, pero estoy absolutamente seguro que en este momento por lo menos el 60%, si no más, de los periodistas en ejercicio están trabajando para instituciones estatales. Llámese gobierno nacional, llámese alcaldía, llámese gobernación, son instituciones estatales que, según nuestros dirigentes, son repudiables. Es decir, repudian a la mayoría, a la gran mayoría de sus asociados. Y nos han dividido de ese modo, para que además dejarnos en evidencia, ¿no? Estos son los buenos y ojo que acá está la lacra. Apunten hacia este lado, ¿no? Y eso está tan bien reflejado en este informe que si vos me autorizas, me das tu correo o donde sea, yo te lo mando para que lo veas y verifiques si hay algo de invento, algo no real en lo que yo te estoy diciendo ahora. Todo lo que estoy diciendo está absolutamente refrendado por documentos oficiales de las propias asociaciones, Asociación Nacional de Periodistas.
Bien, Freddy. Mira, ha sido un diálogo muy, pero muy interesante. Hemos hablado de historia, hemos hablado de sucesos, de coberturas. Sin preguntarte han salido anécdotas, sin preguntarte han salido hechos de coberturas que han impactado tu vida. Me has relatado lo que pasó en Sencata. Esto último vinculado a lo que está viviendo nuestro gremio. Me has hecho prácticamente un análisis de la situación del periodismo. Te agradezco infinitamente, Jorge. No creo que hemos agotado todos los temas, a no ser que tengas algo más para decirnos. No, yo absolutamente nada. Eh, Intento hablar de lo que normalmente no se dice y que incomoda. Sí. Es una realidad, Gisela, lo que está pasando. Hay mucha manipulación de la información y muchos periodistas se escudan en el periodismo para hacer política. Política insana, Mm. porque el periodismo no es mentir, no es manipular. El periodismo es informar. Ujú. Bueno, hay todavía tela que cortar sobre ese tema. Hay mucho, Sí. Freddy. Infinitamente Y agradecida. sí, muchísimas gracias a vos. Gracias a vos, te mando un abrazo enorme y queda el compromiso, voy a estar por La Paz visitándote. Que no se enfríe el cafecito. No. Un saludo, Freddy. Muchas gracias. Igual para vos, gracias. Muchas gracias también a la gente que ha estado viendo nuestro podcast La Máquina de Escribir. Es una producción, una coproducción con el colega comunicador David Montero, a quien también le agradezco, y será hasta una siguiente entrega. Muchas gracias.